Bueno, muy buenas noches. Estamos en una nueva actividad de las jornadas sobre cuerpo y teatralidad. En esta oportunidad estamos presentando trabajos en proceso, trabajos teóricos, que son parte de las cátedras Técnicas Corporales 2, Técnicas Corporales 3, de los profesorados de teatro de la sede Gualeguaychú y de la sede Paraná, de la Universidad Autónoma de la provincia de Entre Ríos, de Argentina. Las jornadas son organizadas por las cátedras Actuación 1 y Técnicas Corporales 2 del profesorado sede Paraná, y en esta oportunidad tenemos como invitada a la profesora María Elena Vázquez, quien va a presentar a algunos de los trabajos. Tenemos a 4 estudiantes, 2 de las cuales ya están graduadas, Ludmila Fernández, Fernanda Barsanti, Sebastián Cámara y Mario Cabral, de ambas ciudades, de las 2 orillas en esta oportunidad, en esta actividad en conjunto. Reunimos a las 2 sedes precisamente para presentar esta nueva actividad de las jornadas. Le damos la palabra a María Elena Vázquez. Bueno, Nadia, muchísimas gracias. Muy buenas noches o buenos días, según como estén mirando, encontrándose con este evento. Como decía Nadia, el espacio o las presentaciones del día de hoy tienen que ver con las cátedras de técnicas corporales de un profesorado, y por lo tanto, a la hora de abordar estos trabajos, lo que hemos solicitado e intentamos facilitar o favorecer es que tengan este perfil respecto de lo pedagógico, respecto de las ciencias humanas y obviamente respecto de los contextos socioculturales, en especial los actuales. En este caso, tuve el agrado de acompañar junto con Nadia a Fernanda, que se encuentran en este evento, y a Ludmila, quienes les van a poder contar mucho mejor que yo sus experiencias sobre lo trabajado. Muchísimas gracias. Bien, y ya le damos la palabra a Sebastián Cámara, que va a estar presentando su trabajo final de la Cátedra Técnicas Corporales 2 del profesorado de sede Gualeguaychú. Sebastián, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que estén escuchando. Bueno, yo voy a hablar sobre mi recorrido en esta cátedra, sobre nuestro trabajo, que es una elaboración conjunta entre la teoría y la praxis, y voy a hablar sobre los pilares que recorrieron mi trabajo. Una de las dimensiones que me llevó a realizar mi trabajo fue repensar y pensar la dimensión política que tiene nuestro cuerpo. En mi recorrido tuvo mucha importancia intentar comprender el micropoder que representa mi cuerpo en relación con otros micropoderes en distintos campos de acción, y reflexionar sobre que dentro de estas relaciones surgen las normas, los acuerdos y los consensos, aquello que se nos imprime al vivir en una sociedad. Y pensar en esto es pensar en la construcción que se hace sobre el cuerpo, es dimensionar nuestro cuerpo como un constructo, una escritura, como dice Paul Preciado, incesantemente escrito, intervenido, inscripto, producido, operado, pero también amaestrado, disciplinado, adiestrado, entretenido, alimentado, vaciado, normalizado, empoderado, revestido de un poder que cree que surge de sí mismo. Somos choque de fuerzas, fuerzas en conflicto, actos y potencia, y no de formas inmutables. Se van actualizando de un modo y descartando otros. Lo personal es político, todo es político y todo es poder. Somos el resultado de esos choques, de esas relaciones. El poder construye subjetividades. Estas son nuestras formas de percibir, ser, estar, en suma, de vivir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En términos Foucaultianos, esto se define en un proceso llamado disciplina sobre los cuerpos.
La disciplina funciona como una suerte de cerco, un muro, una cárcel, de la cual no podemos escapar. Es la vigilancia y el control, es la domesticación a la que estamos sometidos inconscientemente, donde se genera el sentido común de las cosas, el valor de las cosas, donde se amasa nuestra masa cerebral, donde se encuentra una orden, una normatividad, lo reglado, lo que se puede y lo que no, un mismo lenguaje. Y toda esta introducción me sirve para intentar explicar lo que yo intenté plasmar en mi trabajo de forma consciente o inconsciente. Si vamos a hablar sobre recetas de trabajo, el ingrediente principal y sobre el cual yo partí mi trabajo fue el juego. El juego, entendiendo al juego como la praxis del conocimiento. A partir del juego, yo literalmente salí al patio de mi casa a jugar y a tratar de rememorar lo que ese cuerpo entendía sobre el juego. Entonces empecé con prácticas cuando jugaba como niñe y surgieron vueltas de carnero, media luna, hacer la vela, jugar a hacer la araña. Y a partir de la incorporación de las técnicas que fuimos teniendo, se fue dando la organicidad, que es lo que permite que una secuencia rompa con la naturalidad. Ahora bien, partí desde lo conocido, como todo intérprete, partimos de lo conocido, pero nuestro rumbo es ir justamente hacia lo desconocido. De ahí surge lo más creativo de nuestro trabajo. Ahora voy a hablar sobre las dificultades que se me fueron dando en el camino, y una de ellas fue el tema del entrenamiento. El entrenamiento, estando en un contexto como el que estábamos el año pasado, de pandemia, encerrados, potenció una dificultad que yo suelo tener, que es, me cuesta tener una rutina fija y preestablecida a la hora de entrenar. Entonces, la situación hacía que para mí fuera una dificultad ese asunto. El entrenamiento nos provee de autoconocimiento, nos permite ver qué es lo que necesito y por dónde son los caminos que puedo transitar, qué es lo que me está trabando. El entrenamiento, la formación y el recorrido es lo que nos permite llegar a un cuerpo disponible. Nos permite ver qué mecanismos podemos aplicar, reconocer nuestras propias lógicas y establecer metas con respecto a nuestras posibilidades expresivas, motrices y creativas. Así como empezó todo jugando, fuimos algunas de las técnicas que fuimos aprendiendo las fuimos sumando en nuestro recorrido. Entonces así fue como le fuimos incorporando altura, calidades de movimiento, el tiempo, fundamental el tiempo, de que no fuera una secuencia totalmente estática y lineal, sino que incorporara distintos matices. Y nuevamente volver todo el tiempo a repreguntarnos sobre nuestras técnicas. Creo que eso fue lo que yo intenté plasmar en mi secuencia, es el devenir, este cuerpo que me es propio y ajeno, que es lucha, que se defiende, se reinventa, escribe sobre lo ya escrito, escribe, borra y vuelve a escribir, intenta escapar a la norma, aún siendo parte de esta norma, y siendo el resultado de esto,
Este resultado es una síntesis de un inmenso proceso que se da tanto en la vida como en el escenario, que es de una complejidad superadora, que se nos acaban las palabras. Por eso tenemos el cuerpo, porque expresa lo que las palabras no, porque tiene sus propias reglas, su propio idioma y sus particularidades. Mi trabajo estuvo lleno de cuestionamientos e interrogantes de un primer momento, y al llegar al final de mi recorrido me di cuenta que aún tenía muchas más preguntas que respuestas, pero las respuestas a las que había llegado eran como brújulas en mi camino, y tienen que ver con justamente volver todo el tiempo a preguntarme, a revisar, a repensar, a reeducar, a revitalizar. Para eso tenemos que tener una apertura hacia lo conocido y lo desconocido, para lo que nos duele y lo que nos alegra, para lo que estamos preparados y lo que no. Fue un recorrido difícil, pero abrimos una puerta y con este trabajo no quedó nada terminado, sino que abrimos un abanico de posibilidades, eh, y el saber que llegó a nuestra vida tiene esa dualidad, nos puso en otro lugar, ignoramos menos cosas que antes, y tiene esta virtud y esta responsabilidad. Ahora que tengo más conocimientos de este cuerpo, que lo conozco un poco más que antes, tengo que continuar la exploración, tengo que seguir estimulando, estudiando, habitando, conversando, brindándole mimos y cuidados, entre muchas otras cosas. Bueno, hasta aquí llegó mi experiencia, espero que les sirva a todos los que están escuchando. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por compartirnos tu recorrido. Ahora la escuchamos a Fernanda Barsanti. Hola, bueno, yo soy Fernanda. Me recibí a principios de este año del profesorado de teatro en Paraná, y bueno, me invitaron acá a compartir lo que fue mi trabajo teórico final de técnica corporal 3, que fue, bueno, la última materia que rendí, y lo que yo intenté trabajar en este escrito fue un poco plasmar mi recorrido por la carrera y todos los aportes teóricos que me pudieron dar las 3 técnicas corporales que tuvimos a la hora de formarme y posicionarme como docente de teatro. Bueno, comienzo sosteniendo que en este proceso de formación, la percepción que yo tenía de mi propio cuerpo y la percepción de los cuerpos de los demás tuvieron un lugar fundamental, porque yo nunca vi en los medios masivos de comunicación, generalmente cine y televisión, ¿no?, cuerpos que se parezcan al mío, ¿no? Nunca me vi reflejada en ese lugar, nunca había personas que luzcan como yo en lugares de relevancia, porque los medios generalmente ofrecen una percepción de mundo y realidad que está distorsionada por un ideal de cuerpo que generalmente es delgado, blanco, heterosexual. Y en el proceso de mi formación me di cuenta que el teatro actualmente le da lugar a otras formas de habitar los cuerpos, otras subjetividades, eh, y en ese proceso también me di cuenta que no importa la forma o tamaño o la piel que yo habito con mi cuerpo, siempre que esté dispuesta a trabajar con mi cuerpo y por mi cuerpo, ya que tanto en teatro como en docencia, mi herramienta principal soy yo. Soy yo y todo lo que ser yo implica, ¿no? Y bueno, por eso comienzo el desarrollo teórico hablando de que reducir el cuerpo a los límites de la carne o los huesos a mí me quedaba muy corto. Entonces decidí tomar a Elina Matoso y a Gabriela Pérez Cubas, que ellas plantean el término corporeidad como un concepto más abarcativo de diferentes ángulos y puntos de vista y percepciones que constituyen al sujeto, y ellas hablan de que también tenemos que tener en cuenta con corporalidad o corporeidad también, que se une cuerpo, mente, psiquis,
y todos los otros aspectos que se ponen en juego al momento de la comunicación humana. Entonces, también tomé un poco sobre la antropología del movimiento, que también proponía corporalidad como una perspectiva de análisis, que toma al cuerpo como una condición ineludible para la existencia y para accionar en el mundo. Y así nos vamos corriendo de la perspectiva del cuerpo como algo que tenemos y vamos a una perspectiva más integral. Y tomando esto en cuenta, me llamó la atención, que es algo que remarqué, un planteo de Matoso que ya habla sobre la carnalidad historizada. Bueno, con eso ya hace referencia que lo social, la experiencia, el contexto, la política, las instituciones, las relaciones, siempre van a determinar la corporeidad, ¿no? Ya sea en el cuerpo, en la imagen, en la existencia física o la existencia psicológica, y todo esto nos constituye, porque al constituirnos en sociedad, esa sociedad siempre nos va a influir y nos va a atravesar, ¿no? Y nos afecta. Entonces, cuando hablo de procesos creativos, todo lo que implica la corporeidad lo ponemos en juego, y también podemos decir lo ponemos a jugar en esa creación, porque nada de nosotras lo vamos a dejar afuera, ¿no? Todo siempre lo vamos a poner a disposición de una creación artística en la que vamos a comunicar o exteriorizar rastros de esa misma corporeidad de la que ellas hablan. Y entonces ahí yo hago una relación volviendo con Pérez Cubas y tomo un poco a Julia Barley para hablar de entrenamiento actoral. Y ellas determinan al entrenamiento como un proceso personal en la que nosotras reconocemos y enriquecemos nuestras propias capacidades expresivas, comunicativas, y también indagamos en nuestras posibilidades y habilidades para potenciarlas, y al mismo tiempo revisamos nuestras debilidades o nuestros bloqueos para poder reducirlos o, bueno, bajarlos un poco, ¿verdad? Entonces, si nosotros comenzamos el proceso de entrenamiento reconociendo el modo en que lo social determina nuestro estar en el mundo, vamos a poder avanzar sobre una reconstrucción de esta corporeidad para acercarnos a un nuevo estar escénico que sería el fin del entrenamiento actoral. Y esto lo pondríamos siempre a disposición, toda nuestra corporeidad, todo lo que eso implica al momento de la construcción escénica. Y ahí hago relación un poco, salvando las distancias, ¿verdad? La construcción escénica también se relacionaría con la docencia, porque también ponemos esta corporeidad en función de. ¿Por qué? Porque en docencia también mi herramienta para trabajar, mi herramienta para enseñar, es mi corporeidad. Soy yo y yo, nada más. Entonces, también ponemos la corporeidad a disposición en la enseñanza, y más todavía si hablamos de enseñar a través del teatro. Y una cosa que yo planteo ahí, sugiero, es que este reconocimiento sobre nuestra corporeidad tiene que ir más allá de yo misma, ir más allá hacia cómo las demás personas con las que transcurrimos los procesos de enseñanza se perciben a sí mismos, cómo habitan sus corporeidades, cómo se sienten en el encuentro y en la creación. Y acá es donde yo tomo a Marina Ubay, que es una profesora de danza, que ella sostiene que como docentes artísticas lo que necesitamos es acompañar a cada persona para que pueda despertar un proceso que les ayude a conectarse con su verdadera singularidad, que es algo que me parece muy, muy apropiado que dice ella, que es un poco la noción que yo sostengo de docencia, que es ser un acompañante en un proceso de descubrir posibilidades expresivas, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco, hablo de que históricamente el sistema educativo siempre ha funcionado como igualador, docilitador de las corporalidades, y siempre se ha impedido el movimiento, se ha impedido la expresión o la creatividad en función de un mejor aprendizaje, y me parece que desde nuestro rol de
profesoras de teatro, también igual la docencia en sí lo tiene, pero creo que tenemos como una mayor responsabilidad desde las artes de poder deconstruir esos procesos de igualación, de homogenización, pero más allá de solo el arte, creo que también tiene mucho que ver que trabajemos más como nuestro lado de la humanidad misma, ¿no? De trabajar mucho la escucha, la empatía, el respeto. Y bueno, aunque no vayamos a cambiar las estructuras del sistema educativo, eh, ahora ya en un abrir y cerrar de ojos, yo hoy lo que planteo un poco como una esperanza es que podamos en este camino igual docente poder unificar nuestras prácticas con nuestras intenciones de una educación más libre a través de las artes. Hasta ahí más o menos llegué. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias. Súper claro. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escucharlo a Mario. ¿Es así? Vamos a escucharlo a Mario Cabral. Le damos la palabra a Mario. Ahí está. Bueno, hola a todos. Como dijimos, mi nombre es Mario. Yo también hice el recorrido desde esta perspectiva de lo que nos estaba pasando el año pasado, esto del comienzo de esta pandemia, que a todos nos llevó a ver las cosas con un poco de temor, de incertidumbre, de cuestionarnos muchísimo qué iba a pasar. Y lo planteé de tener la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación y poder salir de mi casa por ser esencial, y cruzar, mi imagen fue una plaza que está cerca de mi casa, donde la cruzo todos los días para ir a trabajar y la veía llena, completa, de chicos, de gente caminando, corriendo, ocupando ese espacio, y de repente verlo vacío, era como que si viéramos una foto o una pintura que estaba vacía, y era como ver un límite, como que el ocupar ese lugar estaba delimitado, pero entonces ahí pensábamos en el espacio, pero la palabra espacio, tomando a Heidegger, nos dice que el espacio es hablar del espaciar, y el espaciar es esa limitación de sitio donde los distintos seres humanos, o sea, nosotros los hombres, nos proyectamos para un bien de la nación o para la desdicha de un exilio, o enfrentar la indiferencia entre ambos. El espaciar ese origen es situar y preparar a la vez el espaciar, dice Heidegger. Entonces me llevó a pensar en el habitar, y esta palabra me llamó muchísimo la atención, porque cruzar ese lugar y verlo vacío me cuestionaba todo el tiempo, el por qué no pensar en esa teoría de Foucault también, que dice si necesito o mi cuerpo está abajo la orden de otro, ¿no? Y por ahí uno no se da cuenta de esa interacción con el otro, que es tan necesaria porque lo tomamos tan común el cruzarnos en la calle, el caminar y el no prestar mucha la atención. Y pensar que sigo dependiendo, estando encerrado en mi casa, sigo dependiendo del otro, porque si en este momento necesitaba que el otro se cuide para que me cuide a mí, yo cuidarme para cuidar al otro. Entonces, me llevó a pensar que construimos por ahí un poco erróneo ese concepto de poder, pero sin embargo seguíamos estando en esto de la relación poder del cuerpo del otro, estas acciones técnico-constructivas. Y mientras pasaba los días encerrado en mi casa, este lugar que yo tengo para habitar, que es cómodo, que para mí en este momento era esto, habitar, que era estar en mi lugar de confort, en mi lugar donde tengo todo, donde yo tenía todo a la mano, donde hacía el trabajo desde mi casa, donde podía cursar la facultad, porque también soy docente, entonces lo experimentaba de dos perspectivas,
como docente, como estudiante y también como laburador que salía a trabajar. Entonces, nos pusimos a trabajar desde la cátedra con un material de Heidegger que decía de construir, habitar y pensar. Y esto me llevó muchísimo a reflexionar esas palabras, habitar, construir, pensar, y el habitar y el construir es una relación de fin, es un medio que después nosotros pudimos empezar a trabajar con los materiales y con las actividades que la profe nos daba, y cómo intervenir yo desde mi casa, en mi lugar de comodidad, en mi espacio, y darme cuenta que ese espacio lo estaba ocupando y yo tenía que relacionarme con él y con lo que tenía a mi alrededor. Y entre los trabajos, cuando se me pidió que filmara un video, vacié un sector de mi casa, tenía mi espacio, mi lugar, y solo había dejado un puff que no me di cuenta de sacarlo, y en ese momento mi cuerpo empezó a relacionarse con ese objeto. Y entonces me costaba, mientras lo hacía, yo me preguntaba para qué lo estaba haciendo, no entendía cómo era esta relación de mi cuerpo con este objeto, y empecé a trabajar esta cuestión que me estaba planteando, y empecé a darme cuenta que uno es inventor y dueño de un lenguaje corporal, que para mí era ajeno, y leyendo, y lo cito mucho a Heidegger, es un lenguaje no es un lenguaje inventado, es un lenguaje no hogareño que uno por ahí tiene. Y en definitiva descubrí que uno construye y comienza a integrar los silencios y da paso al habitar con las construcciones logradas en cada uno de mi crecimiento como estudiante. Y hablando de construcciones y de habitar en mi cuerpo, un cuerpo habitado por esas construcciones, pero mi cuerpo necesita dejar fluir eso que está habitado a partir de los movimientos que veníamos trabajando para hacer este trabajo fílmico que nos pedían, pero a su vez, al poder observar los trabajos fílmicos de mis compañeros, me empezaba a dar cuenta que esos cuerpos algo me contaban. Me podía imaginar una historia a través de sus movimientos, me mostraban que estaban saliendo hacia el interior, hacia afuera, contaban cosas, sus sentimientos, pensamientos, emociones. Querían exponer, esos cuerpos decían, estaban atravesados, y ahí entramos a lo que decía Mus cuando dice de los cuerpos culturales que se atraviesan, esas técnicas corporales, que es todo ese conjunto de todas esas cosas culturales que hace el cuerpo humano. El primer objeto técnico, la técnica del cuerpo, son los actos tradicionales y eficaces, es decir, conservados, transmitidos y culturalmente considerados como para alcanzar una finalidad. Y aquí es cuando yo empiezo a trabajar y a hablar del cuerpo, la técnica y el hábito para expresar toda técnica corporal para socializar efectivamente lo que yo como individuo quiero mostrar. Y nuestro cuerpo se vuelve un sistema político mismo, como decía hoy Sebastián, incorporando y realizando permanentemente desde la forma de estar, de caminar, de hablar, y por lo tanto también de sentir y de pensar. Y acá podemos trabajar y nombrar los diferentes tipos de cuerpos. Tenemos cuerpos intervenidos, esos cuerpos que son nuestro altar, y por ende nosotros lo podemos maquillar, peinar, afeitar, porque es nuestra carta de presentación. Tenemos cuerpos colectivos, donde el otro se expone a otro cuerpo y que nos incomoda muchas veces, pero en que a veces ocurre también que llegamos a formarnos un solo cuerpo por un rato. Después tenemos el cuerpo erotizado, está expuesto a la sexualidad, a la exploración de mi cuerpo y el otro, un cuerpo erotizado, con mayores restricciones, y aquí confluyen los conceptos de cuerpo y de deseo.
y después el cuerpo tecnológico es cuando queremos dominar lo natural y lo exponemos a la razón. Perdemos la percepción de lo sensorial y buscamos creer que nuestro cuerpo es una máquina. Y lo llevamos automáticamente, pensamos en esto de si es una máquina, nos asociamos a la revolución industrial y a lo que influyó eso en nuestro cuerpo. Entonces, podemos decir que nuestro cuerpo no recibe si no tiene un intercambio, si no tiene algo a cambio. Y para ir cerrando mi experiencia, mi cursada, yo escribí en un párrafo del trabajo, puse que hemos construido a lo largo de esta cátedra que la corporalidad es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, y lo que de él sale se refleja de lo construido con influencia del exterior, que se internaliza en nuestro interior y luego él lo expresa a través de los movimientos, que se ven intervenidos por los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Muchas gracias, Mario. Bueno, ahora escuchamos para finalizar este conversatorio a Ludmila Fernández. Ludmi. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ludmila y también soy egresada del profesorado de teatro de la sede de Paraná. El trabajo de técnica corporal 3 mío surgió a raíz de una situación muy particular, que fue en el año 2018, cuando yo termino de cursar la cátedra. Inmediatamente, cuando terminamos de cursar, decidimos rendirla, y no fue como esperábamos, entonces fue necesaria presentarse a otra instancia, y grupalmente decidimos hacerlo al poco tiempo, en la segunda oportunidad, el segundo llamado de mesa. Tomamos toda la decisión demasiado rápido, terminar de cursar, anotarnos a la mesa, no funcionó, nos anotamos a la otra, y en ese tiempo, en ese transcurso de 2 semanas entre un llamado y otro, yo me estaba dando cuenta de que estaba como acelerando demasiado todo este proceso que yo estaba teniendo, y en relación a lo que era la instancia evaluativa. Entonces, me puse como a pensar un segundo y pude tomar la decisión, que para mí eso es por ahí lo más valioso, pude tomar la decisión de darle otro tiempo a mi proceso, a mi finalización de proceso de aprendizaje de técnica corporal en relación a lo que era la instancia evaluativa, y acompañar el trabajo grupal con mis compañeros, pero no ser evaluado. Esa había sido como mi decisión y como el acuerdo grupal. Esto fue también en conjunto con otra compañera que decidió lo mismo que yo. Transcurre 2019, comienza el 2020, pandemia, y decido a mitad de año rendir técnica corporal 3, y entonces desde el consejo de María Elena de poder reflexionar acerca de mi situación, yo es que empiezo todo este trabajo, que tiene que ver justamente con una revisión de la práctica de mi teoría, de mi vivencia y de la teoría que habíamos visto, no solo en técnica corporal 3, sino también en las anteriores. Y entonces pude empezar a ver un montón de cosas cuando yo tomé esa distancia de mi trabajo, que había surgido en un momento tan veloz, y después que había pasado mucho tiempo hasta que yo decido retomarlo y volver a pensarlo, y ya era otra cosa mi proceso. Entonces yo pude identificar un montón de cuestiones, pude replantearme también como, en ese momento como futura docente, ahora como docente, de la forma en que transitamos nuestros procesos de aprendizaje, las instancias evaluativas, las presiones que pueden llegar a tener estas y que tienen sobre nuestro cuerpo, y sobre todo la aceleración que tenemos un poco intrínseca, ¿no?, en nuestro habitar el día a día. Y bueno, y todo eso me dispara a mí en pensar cuáles fueron mis transformaciones desde que yo empecé el profesorado de teatro y las cátedras de técnica corporal 3. Entonces hice foco en el que cuando empiezo todo esto,
el centro, la fuente de mi conocimiento era mi cuerpo. Entonces a partir de ahí yo empiezo a mencionar en mi trabajo todo lo que empezó a significar poner a mi cuerpo en primer lugar en relación a lo que es el aprendizaje, es decir, el primer como punto de partida en lo que es mi aprendizaje. Fue y supuso para mí un redescubrir bastante mi cuerpo y sobre todo un destejer la manera en que yo había aprendido, o sea, las matrices de aprendizaje seguían muy fuerte, incluso habiendo empezado el profesorado y también estando en esa técnica corporal 3, donde yo me estaba apurando para rendir, entonces pude hacer como esa pausa de pensar qué era lo que me estaba pasando y tomar esa otra decisión. Menciono bastante también que todo esto no es que surge porque yo quiero o porque yo solamente, sino que es algo que yo retomo de Pérez Cubas y de Elina Matoso, que es la influencia del contexto sociocultural y de todas las esferas que nos rodean a nosotros, que nos llevan a montarnos en esa aceleración, a montarnos en ciertos modos de habitar el mundo, que en el momento uno no se está dando cuenta que por ahí lo está haciendo, hasta que toma un segundo, hasta que piensa un momento y puede llegar a verlo. Entonces, bueno, Pérez Cubas habla de esos patrones de movimientos y de esos hábitos que tienen nuestros cuerpos, y Elina Matoso también habla de eso mismo, pero llamándolo atravesamiento, a la forma en la que a nuestros cuerpos se nos presentan distintas cuestiones, distintos atravesamientos, distintas esferas que nos van afectando la toma de decisión, los hábitos, la forma en la que nos movemos, en la que estamos en el mundo básicamente, y yo eso lo traslado al educativo. Entonces digo, claro, si todo se empieza a relacionar con todo y todo se corresponde con todo, yo empiezo a ver que si tengo, por ejemplo, un modelo económico y una forma de consumo que se basa en lo lineal, que se basa en lo veloz, que se basa en un montón de cuestiones que yo las encuentro después en las formas de aprendizaje, es porque hay una relación entre eso. Entonces por eso nosotros vemos en el profesorado de teatro un montón de corrientes de pensamiento y de perspectivas que tienen que ver con aprendizajes cuantificables, predecibles, controlables, claramente por las dos características anteriores, que tienen que ver con procesamiento de información o con un alcance de resultados. Es bastante lógico que yo, ante una situación de evaluación, viniendo con toda esta trayectoria escolar ininterrumpida, es un poco lógico que yo me sienta de esa manera si yo no me pongo a pensar qué es lo que estoy haciendo. Entonces básicamente es eso, y yo destaco en mi trabajo que para mí los formatos de aprendizaje configuran los hábitos del cuerpo. Eso es algo a mí que me sucedió y que me sucede, y sé que le sucede a las personas que me rodean también. Entonces, para mí fue como poder en mi escrito reflexionar acerca de eso y ver qué transformaciones también a nivel de otros dos conceptos que vemos con estas autoras que mencioné, que son la transformación de la imagen y el esquema corporal, es decir, cómo yo represento a mi cuerpo y cómo mi cuerpo, bueno, se representa, mi cuerpo soy siendo este cuerpo. Entonces para mí fue como muy develador poder iniciar junto con las prácticas, junto con este reconocimiento de lo que estaba haciendo, una deconstrucción de mi cuerpo. Entonces yo empiezo a transitar de otra forma mi proceso de aprendizaje, lo empiezo a dinamizar desde algo que yo lo llamo que es una potencia, que es el arte teatral. Elina Matoso habla de que el arte configura cuerpo, y para mí el teatro configura cuerpo, porque a mí me lo ha configurado de otra forma que yo no esperaba, y obviamente tiene que ver con esta práctica de técnicas corporales que inicié en el profesorado también. Entonces, bueno, básicamente es eso. Yo hablo de una reinauguración de las percepciones del cuerpo que yo tuve a raíz de esas situaciones que atravesé, de todo lo que aprendí, y que claramente se ve potenciado porque, como hoy varios mencionaban en sus trabajos, de eso que nos deja o que nos da de posibilidad del teatro, de poder habitar otras formas de habitar justamente mi cuerpo.
y de ser con mi cuerpo. Entonces menciono por ahí las situaciones de representación, las características que tienen, las técnicas extracotidianas, ¿sí? Yo me estoy parando ante un mundo que tiene una estructura, con una estructura que es nueva, que es diferente, que por ahí queda un poco dislocada, pero es una nueva oportunidad de estar ahí. Entonces yo lo llamo, es una potencia, una forma de descubrir ese habitar y estar el mundo, y siendo parte de él. Entonces, nada, esta reorganización, esta búsqueda de otras técnicas, a mí me parece muy valioso, muy enriquecedor, y lo quise, bueno, mencionar en el trabajo, y lo menciono acá hoy también, porque básicamente es eso lo que yo me llevo de todos estos años, y sé que como docente eso a mí me marcó, porque también yo a partir de mi experiencia puedo generar otras posibilidades de experiencia a los demás. Y básicamente eso sería lo que elaboré en mi trabajo. Gracias. Bueno, Ludmila, muchísimas gracias, muchas gracias a los cuatro por compartirnos sus experiencias. Está Oscar Leza también, que ahí nos saluda desde, desde su pantalla. Bueno, abrimos el diálogo, ya que Zoom nos ha permitido un ratito más en esto, hablando de los tiempos y de las velocidades. Así que, bueno, quien quiera tomar la palabra, María Elena, Oscar o quien quiera, está abierto el micrófono. Bueno, hola, ¿cómo están? Perdón por llegar tarde, pero estaba dando clases. Primero, me pone re contento poder estar con ustedes y escucharlas y escucharlos. A Fer y a Ludmila la conozco, a Sebastián y a Mario no. Me pone también re contento que puedan estar en este espacio, porque yo durante un tiempito de mi vida fui docente allá de Gualeguaychú y guardo muchísimos gratos e ingratos recuerdos, pero muchísimos recuerdos que me constituyeron también como docente. Fue mi primera experiencia docente en la UADRA en Gualeguaychú. Y de lo que estuvieran diciendo, me alegra mucho que las cátedras y la universidad sirva como este espacio para poder pensar y generar preguntas sobre los propios recorridos, ¿no? Y también me genera mucho orgullo que la universidad posibilite que tengamos compañeros que han pensado antes estas cuestiones, ¿no? Porque cuando uno se relaciona con determinados autores pasan a ser compañeros de ruta, y pensaba, ¿no?, en términos de Heidegger y su libro Ser y Tiempo, que en realidad es Dasein, y es ser ahí en función de lo que ustedes planteaban, y ese ser ahí es ser y estar, ¿no? Me parece que en alemán no existe todo está en un único término, y es re interesante que no exista esa separación entre ser y estar, y que pueda acoplar ambas concepciones de la palabra. Y cuando hablaba Ludmila, o no, Fer, pensaba, y Mario, ¿no?, y su experiencia durante la pandemia, pensaba en un término que me parece que es de Judith Butler, que habla de vulnerabilidad, ¿no? Parece que este de la pandemia nos puso a nosotros en un lugar de muchísima vulnerabilidad, pero no pensada como un disvalor, ¿no?, sino pensada como una condición casi política, donde uno es en relación a los otros. De acá lo que la pandemia nos viene a como a coartar esa posibilidad de relacionarse y de pensar, pero a su vez también en los recorridos docentes, o en los recorridos de ustedes de su práctica como estudiante, donde la vulnerabilidad en realidad es una potencia que nos obliga a pensar en relación a los otros, y poder observar este recorrido de Ludmila, donde nosotros como docentes tantas veces pensamos, no, ¿por qué esa locura por aprobar cátedras y no darse el tiempo de ser ahí y aprovecharlo en relación a los otros para poder generar todas las preguntas que después nos van a sostener desde otro rol? Digo que son recorridos absolutamente personales e individuales, pero en los cuales nos fundamos
para poder después compartir las experiencias con los otros, porque en realidad ser docente no es más que poder compartir una experiencia con el otro, también desde un lugar de vulnerabilidad, también sabiendo que necesitamos de esos otros para poder generar un espacio donde podamos discutir nuestro ser acá. Entonces estoy realmente contento de escucharlo, y estoy contento y agradecido con Nadia y con María Elena que generen estos espacios de construcción y de pensamiento, ¿no? Sobre todo de los recorridos propios. Me parece que es ese lugar donde nos podemos poner creativo, no solo para la disciplina artística, sino poder completarnos como docentes cuando seamos docentes. Me encanta pensar ese lugar de la vulnerabilidad como un valor, como una potencia para poder relacionarnos desde esos lugares. Digo, uno no transita la universidad solo, transita siempre en relación con los otros. Y tal vez la pandemia nos viene a golpear ahí, justo en ese lugar, pero siempre generamos estrategias para poder seguir pensándonos en relación. Nada, eso. Estoy contentísimo de poder participar de este grupo, de esta charla, gente. Eso nomás. Bueno, gracias, muchas gracias. María, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, tomo la palabra, la robo un poquito, me la apropio. Yo también un poco y mucho, en acuerdo con Oscar, lo que siento es como una enorme alegría, y él usó la idea me viene como de estar completa. Sentir que el hecho de que ustedes en estas circunstancias, habiendo sido todos aquí en algunos momentos y aún estudiantes y docentes, me siento completa al ubicarme frente a quienes fui docente, de alguna manera en este momento como estudiante, porque me hacen seguir aprendiendo, y también en el sentido de que me siento completa porque siento que recibo, que han donado ustedes, en el sentido de transmisión, de estar donando, esta calidez que le ponen a su manera de compartir, como decía por ahí Oscar. La calidez que le dan a esa manera genuina de contar lo que vivieron, y que implica vulnerabilidad, porque vulnerabilidad implica estar confiando en alguien para poder darnos ese lugar de vulnerabilidad, y eso, como que agradezco esa calidez y esa manera de contar genuinamente la forma en que ustedes se han posicionado, como decía Oscar también, o como decían antes, esa condición que han construido desde sus corporeidades, desde nuestras corporeidades compartidas. Y bueno, lo festejo, creo que, vuelvo a decir otra vez la palabra, agradezco, y creo que es el valor de la universidad, el poder dar testimonio, el que podamos dar conjuntamente testimonio de estos posicionamientos que vamos adquiriendo y que vamos descubriendo en estos caminos. Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, María. No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere decir algo, pide la palabra. Yo coincido en lo que han expuesto y agradezco también este encuentro y esta oportunidad en la que cada uno de nosotros pudo compartir su experiencia, y creo que también está ligado a la soberanía del intérprete, como dice Einer, que fue, digamos, trabajar libres, sin imposiciones de ningún tipo, no solo a la hora de escribir nuestros ensayos, sino a la hora de también ahora contar nuestras experiencias,
Yo por mi parte me sentí súper respaldado en ese sentido, con toda la libertad de, de la expresión, así que creo que eso también hace que todo este encuentro sea más rico y más interesante, y que habla un poco sobre lo que María mencionaba recién, que es la los genuinos que fuimos recién cada uno de nuestros testimonios. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Eva. No sé si alguien quiere aportar algo más. Bueno, creo que para concluir, agradecer nuevamente a cada uno, cada una. Ha sido un encuentro, bueno, que hace mucho tiempo ya veníamos pensando, y bueno, a ver cuándo se podía dar el encuentro también con ambos profesorados. Me parece que es una experiencia muy, muy rica. Agradecer también a María Elena, y bueno, en este nuevo formato, digamos, de la actividad de las jornadas, donde generalmente los procesos que se mostraban eran trabajos, materiales escénicos en construcción. En esta oportunidad son materiales teóricos, y eso también habla bueno, de la búsqueda de las cátedras, ¿no? De no solo la práctica escénica propiamente dicha, sino también teorizar, pensar sobre esas praxis. Así que muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro. Gracias, gurisas. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.